Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en el mensaje que llevamos cada día de lunes a viernes sobre el músculo espiritual, la palabra después del gimnasio. Vamos al gimnasio para ejercitar el músculo físico. Luego venimos aquí con ustedes a ejercitar el músculo espiritual, que es la palabra de Dios que te da vida a ti, que me da vida a mí, vida en abundancia. Y hoy vamos a ver el conflicto entre Jesucristo y Satanás. El conflicto, el enfrentamiento entre Jesús, ¿verdad? Y Lucifer, que sabemos que el nombre de Satanás es Lucifer. Satanás significa acusador. Y vamos a ver la victoria aquí terrenal, la victoria en condición de hombre, porque Dios se hizo hombre, de Jesús contra Lucifer. Porque una victoria que tú y yo no la podíamos obtener, entonces vino para librarla. Es bueno saber que en el capítulo de Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3, verso 15, Dios hizo una promesa, ¿verdad? Una promesa de que la humanidad, el hombre, iba a vencer, iba a aplastar a la serpiente y que iba a enviar la simiente de la mujer, que es el Mesías, que lo iba a vencer, porque el primer hombre, que fue hecho perfecto, se comunicaba con Dios, tenía un alma perfecta, un cuerpo perfecto, que no había decadencia en su cuerpo, ni envejecía ni nada de eso. Ese primer hombre cayó en el enfrentamiento con Satanás, atacó a la mujer, engaña a la mujer y el hombre luego complace a la mujer. Pero Dios hizo una promesa en esa sentencia. Luego vemos en el libro de Mateo, capítulo 4, versos 1 y 2, que ya Jesús, sabemos que cuando María sale embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesús ya cuando va a comenzar su ministerio, es llevado al desierto por el Espíritu Santo, a un ayuno de 40 días y 40 noches. Y al final de ese ayuno se le presenta el tentador, se le presenta el acusador, se le presenta Lucifer, se le presenta Satanás. Y le dice a él, en el verso 3, estamos en el capítulo 4 de Mateo, si eres hijo de Dios, oye, le está haciendo un reto, además de llevarle una duda, si tú eres, y lo está tentando, hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso fue lo que le dijo Satanás a Cristo, haciéndole un reto, si tú eres. Y Jesús le respondió, escrito está. Óyeme, Jesucristo, eso fue lo que está en la Biblia. ¿Y por qué tú y yo muchas veces nos vamos a las costumbres y a lo que tú y yo creemos? Y no estamos para vivir por lo que tú y yo creemos como personas, sino por lo que Dios ha dicho, lo que tenemos que creer para vencer. Jesucristo le dijo, escrito está, verso 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso que Jesucristo le dijo a Satanás, basado en la Escritura, es lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí hoy, que tú y yo necesitamos para vivir la palabra de Dios. Que es cierto que hay que ir al gimnasio, pues yo vengo de gimnasio ahora, es cierto, pero que este cuerpo carnal es un cuerpo que se va a convertir en polvo, aunque el Señor en la resurrección nos dará otro cuerpo, ¿verdad? Pero esta palabra es la que me da vida. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, porque el pan, el ejercicio físico, me da vida a este cuerpo temporal, a este cuerpo material. Pero la palabra de Dios
es lo que me da vida, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra que sale de la boca de Dios es la palabra que está en la Biblia. Esa que yo estoy compartiendo contigo ahora, que está saliendo por mi boca, pero yo soy el tubo, como el agueducto. Yo soy el tubo por el cual está saliendo esa agua de vida, pero el agua de vida es Jesucristo. El agua de vida es la palabra de Dios. Y Él le dijo a Satanás, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es el mensaje para ti y para mí hoy. El que tenemos que buscar la palabra de Dios. Pero como dice la Escritura, no a mi forma. Y la Escritura dice que yo necesito congregarme. La Escritura dice, que es la Biblia, que yo necesito recibir a Jesucristo para ser el templo del Espíritu Santo. La Escritura dice que yo tengo que aprender la doctrina de Dios, porque en ella es que yo voy a vencer, así como venció Jesús cuando Satanás vino a tentarle. Entonces ya tú sabes que Dios que habló por Jesucristo era hombre 100% y también 100% Dios. Entonces Él le dijo que se vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el enemigo, el diablo, lleva a Jesús, ¿verdad? Lo lleva, dice en el verso 5, a lo más alto del templo, a una altura extraordinaria, y le dice, tírate de aquí, arriba, porque escrito está. Y hace un cambio en la interpretación, dice, porque escrito está. Ahí está usando la Biblia también. A su ángel le mandará acerca de ti, y lo deja ahí. Y en su mano te sostendrán para que no trompiece en piedra. Pero no le dijo lo que dice el texto completo, que te guarde en todo tu camino. No, él tergiversa la palabra de Dios, ¿verdad? Usa una parte, y una media verdad es una mentira. Por eso la Biblia dice que es el padre de la mentira. Entonces dice, tírate. Pero resulta que Jesucristo tenía que vencer como hombre, como tú y yo tenemos que vencer, como hombre, no como Dios, como hombre. Y el enemigo sabía que tenía el poder como Dios, porque estaba operando en el amor de Dios, estaba siendo sostenido por el Espíritu Santo. Dice, tírate, porque está escrito en la Biblia. Y Jesucristo le contesta otra vez con la palabra. Verso 7, Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentará al Señor tu Dios. Entonces, si Jesucristo, hermano, que vino por obra y gracia del Espíritu Santo a María, que era una virgen que no conocía hombre, y sale embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, que era 100% Dios y 100% hombre, para vencer al enemigo tuvo que operar, tuvo que manejarse dentro de lo que es la palabra de Dios, citando la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios. Como tú y yo pensamos con músculo físico vencer a los demonios. Nosotros no podemos vencerlo físicamente. Nosotros tenemos que vencerlo espiritualmente. Y para vencerlo espiritualmente necesitamos al Espíritu Santo. Y Jesucristo nos dijo que a nosotros nos convenía en Mateo 28, del 18 en adelante, que a nosotros nos convenía que Él se fuera, porque a Él le habían entregado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Que fuéramos a predicar el Evangelio, lo que yo estoy haciendo aquí ahora, y que a los que creyesen los bautizáramos. Y cuando tú y yo creemos en Jesucristo, conforme a como dice el libro de San Juan capítulo 1 verso 12, dice que Jesucristo tiene la autoridad, la potestad, para que todo aquel que cree en Él es hacerlo, que esa persona sea hijo de Dios. Y cuando tú y yo confesamos a Jesucristo, lo creemos en el corazón, pasamos a ser hijos de Dios, y el Espíritu Santo viene a morar en ti y en mí. Y es ese Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda verdad. Es ese Espíritu Santo el que nos da la revelación de la palabra. Es ese Espíritu Santo con el cual nosotros vamos a vencer a Satanás y a sus demonios, porque es espíritu. Entonces nosotros vamos a tener un espíritu que a estar en nosotros es más grande que el espíritu de Satanás y de los demonios, porque vamos a tener a Dios. Tú sabes que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo viene a morar en mi vida y en tu vida para llevarte a ti y a mí a la eternidad.
Ya nosotros no es que polvo somos y a polvo beberemos. Aunque este cuerpo físico se desgaste, dice la Biblia, tú y yo vamos a ser resucitados por aquel que resucitó a Jesucristo. Tú y yo vamos a ser resucitados también. Y desde ya estamos caminando por la vida eterna. Entonces, Jesucristo le habló con la palabra. También, en el verso 8, estamos en el libro de Mateo, capítulo 4. En el verso 8, Satanás vuelve de nuevo y ataca por tercera vez. Y lo lleva y le muestra todos los reinos que habían, y le dice, y todo esto te daré si postrado tú me adorares. ¿Y qué le dice Jesucristo en el verso 9? Jesús le dijo, vete Satanás, porque Cristo está escrito, está en la Biblia, escrito está, al Señor tu Dios adorará y solo a Él servirá. Jesucristo venció al enemigo, pero lo venció con la doctrina, lo venció con la palabra de Dios. Y Jesucristo es Dios hecho hombre. ¿Y qué dejó Jesucristo para ti y para mí? Dejó su doctrina, dejó su palabra, porque para llevarnos a ti y a mí a la vida eterna. El Señor ha venido hoy, ¿verdad? El Señor que venció como hombre, para que tú no tengas excusa, como mujer, como hombre, de que el enemigo te hizo, que te está haciendo, que te va a hacer. No. Si usted y yo tenemos el instrumento para vencer al enemigo, que es la palabra de Dios. Usted y yo tenemos el arma para acabar con Satanás y los demonios. Que esto no es con un cuchillo, ni con un palo, ni con el músculo espiritual. Esto se vence es con la palabra de Dios, morando en tu vida y en mi vida. Y modelando a Jesucristo. Y modelar a Jesucristo es vivir como Él vivió. Y vivir como dice la Biblia, que el mal se paga con bien. Que honremos a Padre y a Madre. Y así el Espíritu Santo nos va llevando y nos va recordando todas las cosas que tenemos que hacer, porque nos da la mente de Cristo. Y nos desarrollamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Jesucristo ha venido a visitar tu vida y mi vida, para que así como Él venció y Él vivir en nosotros ser más que vencedores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y espere mañana otra entrega del gimnasio espiritual, el músculo espiritual, después del gimnasio físico. Que Dios te guarde.